Buen día. La explicación de este video tiene que ver con el tema regla de los exponentes. Mostraremos ejemplos del uso de cada una de las reglas. Comenzamos describiendo cuáles son las reglas de los exponentes. Se tienen dos reglas para la multiplicación, dos reglas para la división y una regla cuando se tiene una potencia elevado a otra potencia. Las reglas de la multiplicación y la división tienen dos aspectos muy particulares. En la multiplicación, cuando hay bases iguales, se deja en el resultado la misma base y los exponentes se suman. Mientras que en la división, cuando se tienen bases iguales, los exponentes se restan y se deja la misma base. Algo parecido se tiene cuando se tiene multiplicación con exponentes iguales y división con exponentes iguales. Los exponentes quedan igual en el resultado y solamente en la multiplicación las bases se multiplican, mientras que en la división el exponente queda igual y se dividen las bases. Y en la potencia de potencias se tiene que la base permanece igual y los dos exponentes de las potencias se multiplican entre sí. Veremos cómo se aplican estas reglas de manera esquemática. Notemos que aquí tenemos operaciones, pueden ser multiplicación, división o una potencia de potencias. Yo puedo ocupar estas reglas para poder simplificar, tener un resultado que va a ser descrito como una potencia. Y el segundo uso sería que tengo una potencia y quisiera expresar esa potencia de una manera equivalente para obtener una operación. Y esto es muy útil cuando estoy tratando de hacer simplificación de operaciones con potencia. Vamos a comenzar con ejemplos de simplificación. El primero de ellos va a ser, inciso A, vamos a tener 3 a la 9 por 3 a la 4. Se trata de una multiplicación. Para simplificarse, tengo que fijarme en dos aspectos, si tiene bases iguales o exponentes iguales. Para este caso observamos que las bases son iguales y nos fijamos entonces en la regla de bases iguales que nos indica que el resultado de la potencia se reescribe y los exponentes se suman. Por lo tanto, escribimos 3, la suma de 4 más 9, y tenemos como resultado la potencia 3 a la 13 como el producto de las dos potencias originales. Cuando tengamos que este exponente es pequeño, vamos a hacer la operación para dar el resultado. En este caso vamos a dejarlo así porque tardaríamos un poco en realizar toda la operación. Solamente vamos a simplificar cuando tengamos una potencia pequeña. Veamos un segundo ejemplo. Tomemos ahora el caso de la potencia 4 a la 2 multiplicado por 10 a la 2. Notemos aquí que se tiene también un caso donde tiene una multiplicación, pero tengo que identificar qué es lo que coincide, y en este caso lo que coincide son los exponentes. Y lo que dice la regla de los exponentes, cuando los exponentes son iguales, es que se queda el mismo exponente, en este caso va a ser 2, y se van a multiplicar las bases. Quedaría 4 por 10, simplifico, y el resultado sería 40 al cuadrado. Notemos que la potencia que se obtuvo tiene exponente pequeño y en este caso obtendremos el resultado aplicando la definición de potencia. 40 por 40 sería 1600. Como tercer ejemplo realizaremos la división de las potencias 5 a la 10 dividida entre 5 con exponente 8. Podemos observar que se tienen dos reglas de los exponentes para la división. Debemos en este caso observar que debemos ocupar la de bases iguales porque la base común es el número 5 y dicha regla nos indica lo siguiente: la base se queda igual y los exponentes se restan. Por lo tanto tenemos la potencia con base 5 y su exponente se obtiene restando los exponentes 10 menos 8. De esta manera tenemos 5 al cuadrado. Como el exponente de la potencia que se obtuvo es pequeño, aplicamos la definición de potencia.
5 por 5 es igual a 25. Y de esta manera obtenemos que la equivalencia de la división 5 a la 10 entre 5 a la 8 es igual a 25. Como el cuarto ejemplo, se realizará la división de 24 al cubo dividido entre 8 con exponente 3. Para realizar la división observamos que los exponentes son iguales y por lo tanto haremos uso de la regla de división con exponentes iguales. Y cuando los exponentes son iguales se va a quedar el mismo exponente, en este caso sería 3, y se va a proceder a hacer la división de las bases. Entonces tendría que hacer la división de 24 entre 8 y lo que resulte va a ser elevado al exponente 3. Simplifico, 24 entre 8 daría 3 y se elevaría entonces al exponente 3. Aquí también tenemos un resultado con un exponente pequeño, entonces vamos a proceder a simplificarlo. 3 al cubo sería 3 por 3 por 3, esto nos daría el resultado de 27. Para el ejemplo número 5 realizaremos la potencia 3 a la 4 elevado al exponente 5. Notemos que se tiene el caso de una potencia elevado a otra potencia. Notemos entonces que debemos ocupar la regla de potencia de una potencia, la cual nos indica lo siguiente. Y que la base va a permanecer igual, no va a cambiar. Por lo tanto escribimos como base el valor 3. Y como exponente de la potencia va a ser la multiplicación de estos dos exponentes. En este caso sería 4 por 5. Y de esta manera tenemos que el resultado de 3 a la 4 elevado a la 5 nos da como resultado 3 a la 20. Debido a que el exponente de la potencia es 20, no aplicaremos la definición de potencia, por lo que terminaría el ejercicio hasta este punto. Pasemos ahora a ejemplos de equivalencias. Tenemos la potencia 4 a la 10. 4 a la 10 la quisiera representar de una manera distinta, no como un resultado numérico, sino como una potencia. Y para esto, nuevamente vamos a recordar las reglas de las potencias. Pudiera aplicar ahora las reglas en el sentido inverso. En el caso anterior, las tomamos del lado izquierdo y fuimos hacia el lado derecho. Y ahora quisiera ir en el orden inverso. Quisiera verla como un resultado de esta operación y regresar al producto, o al cociente, o a la potencia de la potencia. Para comenzar vamos a considerar que vamos a obtener la potencia como el producto de una potencia de potencias. De esta manera se tiene que el exponente 10 debe ser el producto de dos números, por ejemplo, 2 por 5. De esta manera estamos en la parte derecha de la regla, iremos hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, expresaremos la potencia que se obtiene mediante una potencia de potencias. De esta forma obtenemos 4 al cuadrado elevado al exponente 5. Aplicamos la definición de potencia a 4 al cuadrado y tenemos 4 por 4, 16 elevado a la 5. Concluimos que la potencia 4 a la 10 va a ser equivalente a 16 con exponente 5. Como segundo ejemplo vamos a mostrar que la potencia 4 con exponente 10 se puede escribir de otra forma, pero utilizando una segunda regla de los exponentes. Por ejemplo, la regla de multiplicación con exponentes iguales. Ahora voy a partir del lado derecho y voy a llegar al lado izquierdo. Notemos entonces que este resultado, que es 4, va a ser el resultado de dos números que se multiplicaron entre sí. Podemos expresar esto como 2 por 2. Entonces 2 por 2 sería 4 y se deja el mismo exponente. Notemos entonces que aplicando esta regla en sentido inverso, ahora este exponente pasaría a cada uno de estos números 2. De esta manera tenemos 2 a la 10 por 2 a la 10. Aquí hemos convertido
4 a la 10 como un producto. Bueno, aquí voy a hacer algo muy interesante, que es aplicarle a esta expresión que obtuve nuevamente una regla de los exponentes. Entonces fíjense que voy a ocupar la de bases iguales para cambiar la forma. La de bases iguales me indica que en la multiplicación se va a dejar la misma base, en este caso es 2, y se van a sumar los exponentes, entonces quedaría 10 más 10. De esta manera tenemos que al simplificar nos da como resultado 2 a la 20. Concluimos, 4 a la 10 es equivalente a la potencia 2 a la 20. Otro ejemplo de equivalencia, tomando el caso de la potencia 3 a la 12. Por lo tanto, tenemos que aplicarle alguna regla de los exponentes. Vamos a volver a ocupar la de potencia de una potencia, y esto quiere decir que para ocuparla necesito ver el exponente como el producto de dos números. Por ejemplo, podría ser 3 por 4. Con esto podemos separar los exponentes para escribir la potencia y tener este valor 3 como la base de la potencia. Entonces tendríamos 3 al cubo, y después esto se tendría como 4. Tendríamos esta nueva potencia, y para hacer la equivalencia voy a realizar esta operación: 3 al cubo. 3 al cubo es la multiplicación de 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Con esto tenemos el resultado de 27 con exponente 4. Y de esta forma tenemos que 3 a la 12 es equivalente a 27 a la cuarta. Notemos que podemos obtener otra potencia equivalente cambiando el orden de los factores en los exponentes anteriores. Por ejemplo, 4 por 3. Y de esta manera, cuando se separan los exponentes, tendríamos 3 a la 4 y la potencia de esto sería la 3. Y de esta manera, al hacer la operación, 3 a la 4 sería 81. Se tiene que 81 a la 3 va a ser equivalente a la potencia 3 a la 12. Vamos a encontrar una tercera equivalencia con el mismo número. Para este fin vamos a ocupar la regla de los exponentes de bases iguales. Por lo tanto, el exponente 12 se debe de expresar como la suma de dos números. Voy a expresar el exponente como 6 más 6. De esta manera observemos que cada exponente va a ser utilizado en una potencia que se va a estar multiplicando con otra potencia de la misma base. De esta manera observemos que se tiene 3 a la 6 por 3 a la 6. Podemos ahora ocupar la de los exponentes iguales aplicada a esta expresión para cambiarla de forma. Notemos que ahora voy a ir del lado izquierdo al lado derecho, donde voy a considerar que son iguales estos dos exponentes. Y de esta forma tenemos que cuando se tienen exponentes iguales, las bases se multiplican. Por lo tanto, estas dos bases van a multiplicarse entre sí y se queda el mismo exponente. De esta manera tenemos el resultado de 9 a la 6. Concluimos que la potencia 3 a la 12 también es equivalente a 9 a la 6. Con esto estaremos dando por terminada la explicación del tema regla de los exponentes. Les agradezco su atención. Muchas gracias.